Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y la Casa Museo Agustín Lara a esta cápsula Artistas en su espacio. En esta ocasión nos distingue con su participación Miguel Segarra Carrión, músico tradicional veracruzano, a quien le agradecemos la oportunidad y darnos esta entrevista a través de las redes de Casa Museo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, Miguel Tocayo. Te agradezco mucho la invitación y pues aquí estamos para servirte y para charlar un rato. Muchas gracias. Un poco la intención es que nos hables un poco sobre tus inicios en la música y el desarrollo artístico que has tenido. Te escuchamos. Bueno, yo tuve la fortuna de que en casa siempre hubo música, siempre hubo mucha música porque si bien tanto mi padre como mi abuelo eran arquitectos de profesión, pues siempre fueron muy aficionados a la música y muy aficionados a la cultura. Mi abuelo, sobre todo, muy promotor de la cultura. Entonces, pues desde ahí creo que estuve un poco empapado de todo lo musical desde un principio. No estudié formalmente música desde niño, pero sí, pues siempre escuchábamos la música en casa, mi papá ponía música de todo tipo, a él le gustaba, además de la música clásica, le gustaba mucho la bossa nova, el jazz, también como a él le tocó su juventud en los 60, pues también traía mucha influencia de los Beatles, le gustaba todo eso muchísimo, ¿no? Entonces, afortunadamente yo siempre tuve tuve la fortuna de oír buena música en casa, ¿no? Eh, siempre que tuve la oportunidad, estuve, digamos, en la cuestión escolar, en lo que era los coritos en la escuela, los festivales musicales. Desde la primaria, bueno, en la primaria donde yo estuve no había un coro como tal. Llevamos nuestra clase de música normal, pero no había un grupo artístico como de extra de las clases normales, ¿no? Pero ya en secundaria fue donde ahí sí ya le entré a todo lo que pude de las cuestiones musicales, sobre todo con los encuentros de ramas. Ahí también fue donde tuve digamos, mi primer acercamiento con la música jarocha, con la música tradicional, porque si bien mi papá conocía y todo, no era como su rama, ¿no? No era lo que oíamos en casa. Él tuvo la oportunidad de tocar con algunos músicos tradicionales, por ahí con el Siquisirí, en algunos eventos, pero yo conocí ya un poco más de la música tradicional ya, digamos, en la adolescencia, ¿no? Cuando, como te comento, con estos concursos de ramas que yo estaba superpuestísimo para participar. Igual, ya en coros, ya en secundaria, ya estaba yo en prácticamente todo lo que pudiera. Tuve también la fortuna de pertenecer al coro en el Colegio Limani que dirigía Rodrigo Montané, un coro, por cierto, muy exitoso. Tuvimos muchos logros con ese coro en los festivales, ganamos concursos aquí en Veracruz, fuimos a varias partes del estado a participar. Y ahí fue donde yo tuve mis primeros encuentros con la jarana. Sobre todo recuerdo que un compañero de los que estábamos en el grupo de las ramas jarochas, yo tocaba la guitarra porque era lo que mi papá sí tenía en casa, ¿no? Eso sí, él era más que nada guitarrista, tocó un poco de violín de joven, bueno, de niño, tocó algo de violín, un poco de piano, pero lo que fue su fuerte era la guitarra, ¿no? Él, te digo, como creció bueno, su adolescencia y fue en los 60, pues le tocó toda la onda rockera, los Beatles, y ahí se echaba sus canciones. Bueno, lo conocían por ser mucho de la bohemia, ¿no? En Jalapa, él estudió en Jalapa. Y bueno, mi abuelo también tocaba violín, tocaba el piano. Bueno, por ahí también tenía algunas composiciones para orquesta. Algunas se presentaron aquí en Veracruz
con la orquesta Daniel Ayala, me parece, y algunas canciones que compuso con textos de poetas españoles. Pero bueno, volviendo un poquito a mí, ahí fue donde fue me empezó a llamar un poco lo de la música tradicional. Te comento que yo le pedía yo a mi compañero ahí que si me prestaba él la jarana tantito para agarrarle, y yo le prestaba la guitarra. Él no tocaba prácticamente nada de guitarra, entonces nos enseñábamos. Sí tuvo más exposición al son jarocho y todo desde un poco más chico. Estuvo en talleres del IBEC, me parece, con maestros pues consagrados del son aquí en Veracruz. Entonces pues él me enseñaba a mí lo que sabía de jarana, y yo le enseñaba a él lo que sabía de guitarra. En ese entonces todavía no estaba como tan presente el movimiento jaranero en los jóvenes. Yo entiendo que el rescate del son jarocho sucedió en los años 80. Bueno, inició en los años 80, pero en los 90 hubo una época en que empezó a llegar aquí a Veracruz, pero ya como más del gusto de los jóvenes, ¿no? Había por ahí lugares donde se empezaban a organizar fandangos, y pues ahora sí que la flota conocida de jóvenes músicos como que les empezó a interesar ese movimiento, y de ahí salieron pues varios jóvenes que luego se formaron parte de otros grupos de son jarocho, ¿no? Entonces ese fue como mi primer acercamiento, digamos, al son y a la música ya como ejecutante, ¿no? También junto con mi hermano, pues también a nosotros nos tocó la época rockera. Los dos éramos bastante rockerones por ahí, siempre fuimos de grupos de rock, entonces como que fusionamos un poco ahí la cosa del rock. Esto que te comento de los grupos del Olimán y de las Ramas fue antes de incluso el grupo con el que del que todavía formo parte, que es Son de Barro. Eso fue unos años antes. Y en ese inter, mi hermano y yo, pues hicimos como uno que otro grupo ahí de rock, en el que pues obviamente tocábamos pues prácticamente puros covers de música rockera, que metálica, todo eso, ¿no? Y pues posteriormente, bueno, como te comento, yo no inicié desde niño en la escuela de música. Fue ya en la adolescencia cuando entramos mi hermano y yo a la Escuela Municipal de Bellas Artes, a LEMBA, donde pues ya empezamos a estudiar la música ya de manera más formal, ¿no? Porque bueno, sabíamos un poquito que las notas, que no sé qué, por aquí, esto, pero ya ahí en la escuela fue donde ya nos iniciamos bien, ¿no? Y ahí en la escuela conocimos a Leonardo Amador, un compañero que estaba con Enrique. Yo estaba un año más abajo de ellos, y en una de esas lo invitó a participar en un evento que tenía él, porque Leonardo sí, desde chiquito, prácticamente desde niñito, también estuvo en el movimiento jaranero, ¿no? En los talleres de son jarocho y todo. Él como que nos jaló para esto del son, nosotros viniendo pues nada más del rock and roll, ahora sí, ¿no? Obviamente ahí en la escuela de música pues ya nos empezamos a meter un poco más en la música clásica, en la música coral, ya como que de verdad nos cautivó porque bueno, antes la música clásica, sí, muy bonita, pero a mí me gusta el rock, ¿no? Y los Beatles, y también eso sí le heredamos mucho a mi papá, el gusto por la música de los Beatles. Y, y entonces nos jaló para un evento, y de ahí nos quedamos ahora sí que en el grupo, en el Son de Barro. Se quedaron con la plaza. Sí, 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 de ahí ya no nos movieron, ¿no? Y bueno, ahí empezó una etapa. Yo todavía seguía un poco con lo del rock, con otros grupos, pero a la par estaba yo en el son, siempre tocando el bajo, ¿no? Que por cierto, en ese entonces no estaba como tan aceptado, digamos, que en un grupo de música tradicional de repente metiera alguien un bajo eléctrico, ¿no? Ahorita ya hay varios grupos que lo hacen y no pasa nada, ¿no?
y como ha pasado en mucha música tradicional de muchos lugares del mundo, que el bajo como que lo ponen por ahí, es un instrumento pues que le queda casi a cualquier cosa, ¿no? Obviamente ya la forma de tocar y todo ya varía, pero con el son pasó lo mismo. Yo sé que ahora hay más de un grupo que toca con bajo eléctrico y ya no pasa nada. Yo me acuerdo uno de los encuentros de jaraneros en Tlacotalpan, en la Candelaria. El primero que fuimos, yo ya tocaba el bajo en el grupo, pero al primer encuentro que fuimos con Son de Barro, dijimos, no, pues para que no se vea tan acá extravagante, no llevo el bajo, voy a llevar una leona, ¿no? Toco la leona, que es lo tradicional, y todo muy bien, pero ya para el segundo año ya dijimos, no, pues el sonido del grupo es este y vámonos, ¿no? Hay que mostrarlo ya, si nos rechiflan o lo que sea, pues ya ni modo, ¿no? El chiste es que todo muy bien, la verdad es que tuvo buena aceptación. Yo seguramente habrá habido algunas caras ahí como, ¿y eso qué? ¿Y ese loco con el bajo? ¿Qué onda? ¿No? Pero incluso uno de los personajes, pues ya muy famosos del son, nos dijo, oye, ¿qué valor tienen para haberse subido con un bajo eléctrico al foro principal de la Candelaria? Lo tomamos como un cumplido, porque en realidad, pues, no fue un comentario de mala forma, ¿no? Fue un buen comentario. Entonces, pues, ahí inició, digamos, eso fue, te estoy hablando de 2001, más o menos empezó Son de Barro. Ya empecé con el grupo, te digo, a la par yo seguía con otros grupos de rock. Me da risa una anécdota que, bueno, más de una vez yo recuerdo que ahí en el Callejón Miranda se hacía por allá, por aquellos años 2003, 2004, se hacía un festival de grupos rockeros de Veracruz, que también hubo como un movimiento que empezó por aquellos años, y en el Callejón Miranda, en los tianguis culturales, había tocadas de rock and roll. Y me causaba gracia que yo terminaba de tocar ahí en el Callejón Miranda del rock and roll y me iba para Tarazanas porque teníamos el fandango del mes con Son de Barro, que por aquella época éramos fuimos una temporadita como el grupo, el huésped, ¿no? De estos fandangos del mes en Atarazanas. Entonces terminaba yo de tocar el rock y así mismo, porque ya ni me cambiaba, nada más me iba con la guayabera así puesta para tocar rock y de ahí me iba yo a Tarazanas a tocar rock. Y bueno, eso fue eh, una época de varios años. También yo por ese entonces empecé ahí mismo en la Escuela Municipal de Bellas Artes a participar mucho en lo que es el taller coral, en el coro de la escuela, bueno, el coro de los alumnos. Posteriormente entré al taller coral, que era como un tallercito aparte con no todo el coro completo, sino solamente una parte, pues los que más nos gustaba y los que pues, nos invitaban a participar. Y de ahí también me surgió mucho el gusto por el canto, ¿no? Siempre me gustó cantar, pero aquí ya fue un poquito más un poco más el canto en serio. Eh, Posteriormente, pues ya un poco más adelante, bueno, el grupo sigue, Son de Barro sigue, lo que sí dejé fue los grupos de rock, ya después empecé a tocar otro tipo de música, ¿no? Ya a estas alturas, pues ya toco prácticamente de todo. Eh, pero me empecé a dedicar un poco más a lo que es los coros, primero con grupos amateur de coreutas amateur, que pues en donde había festivales o eventos, pues nos presentábamos. Ya luego tuve la oportunidad de ingresar ya de manera profesional al coro de Cámara del Estado, que se formó aquí por ahí me parece que empezó en 2008. Yo entré por ahí del 2009. Estuve como 2 años más o menos, ya luego se desintegró ese coro, pero ese fue como mi brinco a
a la música profesional, al coro profesional, digamos, ¿no? Ya fue una etapa muy, muy bonita para mí porque realmente pues hacía algo que me gusta muy, trabajaba yo en algo que me encantaba, ¿no? Que era cantar. Ya luego estuve en otros coros, también amateur y profesionales. Y bueno, desde hace algunos años también me dedico a la dirección coral, principalmente a la dirección de coros infantiles, que es lo que he estado haciendo en los últimos años y también en a lo que le he encontrado un gran gusto, ¿no? Y una gran satisfacción de, de poder hacer, porque, pues, primera, yo siento que la música debe llegar a todo mundo y mientras a más gente llegue, pues es mejor. Y el canto, pues el coro y el canto es una actividad en la que pues está mucho lo humano, ¿no? Los sentimientos humanos, La como sensibilidad. la sensibilidad se despierta mucho y los niños es algo que uno los ve, cómo descubren muchas cosas y les cambia la cara cuando se presentan, cuando se aprenden una canción, todo eso, ¿no? Entonces, pues es básicamente lo que he hecho los últimos años, dedicarme bueno, obviamente además de Son de Barro y otros proyectos, pues es a lo que he estado más dedicado ya estos últimos años a la dirección coral de coros infantiles. Cada año, bueno, estos últimos 2 años han sido muy difíciles para todo mundo y sobre todo en la cuestión musical y prácticamente todo se paró, pero pues los años anteriores, cada año participábamos con el coro en los encuentros del IBEC, que afortunadamente el IBEC tuvo la iniciativa de tener estos encuentros estatales de coros que pues se fueron de menos a más. ¿Sí? Lo único fue que vino la famosa pandemia y todo se paró, pero cada vez estaban mejor organizados, con más participantes, con más respuesta de los coros de todo el estado y se lograron muchas cosas, ¿no? Ojalá pronto salgamos de esta penosa situación para volver a todas estas actividades, ¿no? Sí, Miguel, muchísimas gracias por estos comentarios. La verdad te felicitamos. Hemos visto tu trayectoria, hemos tenido la oportunidad de que participen junto con Son de Barro y junto con los coros en diferentes eventos que hemos programado de IBEC. Y pues la verdad que son un grupo de lujo. Eh, yo a título personal, precisamente en el pasado festival Agustín Lara, pues tuvimos la iniciativa de invitarles porque la programación de los arreglos, de la musicalización, del estilo y un grupo de jóvenes que están de alguna manera proponiendo algo distinto, ¿no? Dentro de lo tradicional, vamos, ¿no? Nosotros nos sentimos muy orgullosos del talento de todos ustedes. Y bueno, te agradecemos mucho este espacio para compartir con el público de la Casa Museo Agustín Lara sobre tu trayectoria, sobre tus inicios. No sé, proyectos a futuro, si tienes algo o tienen algo en mente. Bueno, en lo personal, yo quisiera seguir creciendo como director coral, poder, digamos, consolidarme y seguir aprendiendo, porque todos sabemos, los que estamos en la música, sabemos que nunca dejamos de aprender, siempre va a llegar alguien que sabe más o siempre vas a estar aprendiendo más cosas, el que diga que ya lo sabe todo, pues no. Entonces, pues quisiera eso, en lo personal, seguir consolidándome como director coral. Y bueno, con el grupo, con Son de Barro, ahora sí que tenemos todavía en puerta bueno, no programada, pero la presentación de un nuevo disco que acabamos
de grabar. Grabamos justo en febrero del año pasado, 2020, un mes antes de que se viniera todo este rollo. Entonces ya realmente no lo pudimos presentar. Nuestra idea era, como con los discos anteriores, hacer un concierto en alguno de los recintos de Veracruz, ya sea en el Clavijero, que ya nos hemos presentado varias veces, o en algún otro recinto para presentar el disco, ¿no? Pero pues como se vino todo esto, no se pudo. Eh, ya casi estamos viendo lo del siguiente disco y todavía no presentamos el que grabamos el año pasado, ¿no? Entonces, pues uno de las cosas, de los proyectos a futuro sería ese, poder presentar nuestra nueva música, que te comento que, bueno, ya la mayoría de de las piezas del disco ya son composiciones del grupo. Todavía hay por ahí 2 o 3 arreglos que son de sones jarochos, pero ya la mayoría de las piezas son composiciones del grupo, ¿no? Y digo del grupo porque en realidad todos componemos, ¿no? En el grupo y todos arreglamos, unos más que otros, claro, pero todos tuvimos ahora sí participación en composición en este disco. Entonces, pues es uno de los proyectos que tenemos, que estamos ansiosos de presentar, que ya se pueda, ¿no? No queríamos hacerlo de manera virtual porque pues no nos sabe igual, ¿no? No, ya no sabemos si esto se alarga mucho más, lo vamos a tener que hacer de esa forma, pero la idea nuestra siempre ha sido presentar en vivo, ¿no? Porque el grupo, pues sí somos un poco un grupo que suena en el disco como suena en vivo, siempre hemos tratado de que sea así. Entonces, pues ese sería, digamos, algunos de los proyectos en puerta. Pues esperemos que pronto se logre, Miguel. Tuvimos la oportunidad pues, verlos de manera virtual en el Festival Agustín Lara pasado. Y bueno, dentro de ese marco se presentaron algunos temas importantes. Pero bueno, como bien lo dices, vamos a tratar de hacerlo en vivo y ojalá y sea pronto, porque hace falta, ¿no? Queremos, si nos permites, agradecerte a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Casa Museo Agustín Lara la oportunidad de que nos brindes el acceso a tu espacio y invitarte a que pues próximamente se puedan presentar en la Casa Museo en cuanto tengamos la posibilidad de hacer eventos presenciales. Muchas gracias, Miguel. Encantados, ya sabes que nosotros siempre puestísimos para participar y sobre todo contigo que nos conoces desde nuestros inicios. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te cuento a ti si tú nos conoces desde, creo que el día 1 de Son de Barro, ¿no? Entonces, claro que sí, Miguel, cuando se pueda, ahí estaremos. Muchísimas gracias por la invitación y ya sabes, cuando quieras, por aquí estamos. Muchas gracias, buenas tardes, que estés muy bien. Igualmente.